que nos lo había anticipado Paola hace un instante y es Avianca. ¿Por qué no se puede quebrar Avianca? Nos va a hacer un tablero y tiene unos invitados muy atractivos para poder conversar sobre el tema. Pero numeral la razón la tiene. Mire, escribe @germach1. Numeral la razón la tiene. La razón de lo ocurrido en Bogotá hay que construir a partir de las evidencias contenidas en los videoclips que muestran el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez. Sin evidencia, no hay verdad. Peter Pan, numeral la razón la tiene. Tennessee Williams cuando dice, creo que el odio es un sentimiento que solo puede existir en ausencia de toda inteligencia. Numeral, la razón la tiene. Escribe a esta hora @teoimal. Numeral, la razón la tiene. El que quiera, que haga lo que quiera, es un derecho universal. El deber de asumir las consecuencias es el que decidirá quién. Me Numeral, gustó la razón el la tiene, tuitero Andrea. que dijo, me gustó, perdóname que le interrumpa, me gustó el tuitero que dijo que la razón la tiene la evidencia. Yo también estoy con él. Remitámonos a los hechos y a partir de ahí, quien incumplió o no, pues ya se sabe que tiene que asumir sus consecuencias. Así es, no es lapidar, no es destruir y arrasar sin evidencia o sin pruebas o sobre todo sin que se haya dado el proceso para entender qué fue lo que pasó, sino, pues, por supuesto, atender eso, que son los elementos que sirven para construir una, una explicación, la evidencia. Bueno, numeral, la razón la tiene y ahora nos vamos a Avianca. Porque acuérdese usted, Andrea, que hace un par de semanas, pues el país despertó con la noticia de que Avianca iba a recibir un importante préstamo, Ujú. 370 millones de dólares por parte del gobierno nacional para garantizar la supervivencia de la aerolínea en medio de esta crisis por la Ujú. que atraviesa más con el COVID. Y muchas voces Sí. salieron a criticar este préstamo, ¿no? Sí, hubo muchas críticas porque decían, bueno, ¿y por qué Avianca y por qué los microempresarios y por qué otros sectores no? Por alguna cercanía de directivos de Avianca con el presidente Iván Duque, particularmente su hermana, pero además con un antecedente, como nos lo contaba Paola, y es que este préstamo se hizo sin un estudio, por lo menos con tiempo, anterioridad, para evaluar los riesgos de lo que significaba ese préstamo, sino que se hizo un día antes con una firma también contratada por la misma Avianca. Y ahora la pregunta que nos plantea Paola es si Avianca es un monopolio y cómo afecta esto las tarifas de todos los usuarios y si esto va a tener un peso demasiado significativo en la economía colombiana si se plantea el escenario de que Avianca no sea viable, si se quiebra. ¿Por qué no se puede quebrar Avianca? Paola nos trae su tablero y unos invitados de lujo. Paola, arranquemos primero señalando de dónde salen las cifras y la información que usted nos va a presentar para entender cómo se llega a estas conclusiones. Sí, Juan Pablo, importante mencionar también y quiero agregar a lo que hablaba Andrea, y es que recientemente también se ha conocido la decisión de un tribunal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ha ordenado suspender como medida cautelar el desembolso de este préstamo, que recordemos no se ha hecho por parte del gobierno nacional, y lo que sale ahora entonces a Bianca a decir es que si el gobierno colombiano no le hace ese préstamo, entonces la operación de la aerolínea no sería viable en el país ni en el mundo. En la aerolínea como tal, la operación de la aerolínea no sería viable y pues digamos muchos lo han tomado también como una amenaza. Hasta ahí es en donde estamos con este tema del préstamo, pero entonces en Sigue la W hemos revisado un informe que realizó Fede Desarrollo, Juan Pablo. Es un informe muy reciente de mediados de agosto a raíz de la crisis de Avianca y además esto relacionado con la pandemia del COVID-19. Y es de ahí de donde sacamos estas cifras para revisar cómo cuál es el aporte de la aerolínea para la economía colombiana y lo que mencionaba Andrea también, y es que evidentemente Avianca es un monopolio y por eso, precisamente por eso, es que se afectaría los ingresos del país si es que la aerolínea se llega a quebrar. Entonces, iniciemos con lo que el diagnóstico que hace Fedesarrollo sobre Avianca en Colombia. Perdóneme, Paola, antes de que usted continúe, Andrea, la invito a que mire bien en el Facebook Live el señalador que trajo hoy Paola,
porque No, toda una Cortesía profesora. cortesía de Alfredo, el tiburón. Alfredo Ruiz Guzmán le trajo una varita mágica de Harry Potter para que ella señale en su tablero. Entonces, Para una, que sea muy pedagógica la explicación ahí en Facebook Live, no, se pueden mágica, conectar y pueden hacer las preguntas. una explicación Mágica. mágica. Bueno, vamos, Paola. Bueno, entonces Juan Pablo le decía que lo que asegura Fedesarrollo o el diagnóstico que tiene Fedesarrollo inicialmente es que Avianca tiene en este momento el 47.7% de las rutas nacionales. Esto es casi la mitad, Juan Pablo, de los vuelos a nivel nacional. Pero además tiene un total de 41.9% de las rutas internacionales, lo que significa que en promedio Avianca tiene el 45.5% de las rutas, tanto nacionales como internacionales. Lo que dice el informe de Fedesarrollo es que un posible reemplazo total de la aerolínea, es decir, una recuperación si es que Avianca se quiebra, una recuperación del mercado con la llegada de nuevas aerolíneas o con que las otras aerolíneas ajusten sus procesos y puedan entrar a operar este 45.5% de las rutas que tiene Avianca, pues solamente se daría hasta el año 2024. Eso es, digamos, como un escenario un poco preocupante si se piensa que además, o si se le suma mejor el tema de la pandemia, que en este momento tiene afectado también económicamente o afectadas económicamente a las otras aerolíneas que operan en el país. Avianca tiene 25 rutas dentro de Colombia, viaja a 22 países, a 6, dentro de esos son 6 ciudades en Norteamérica, 12 en Suramérica, 12 en México y Centroamérica, y tiene 4 rutas o 4 rutas a Europa. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Fedesarrollo en su informe, Juan Pablo? Que si Avianca se llega a quebrar o por ejemplo el vacío de Avianca generaría 3 fenómenos que son muy graves o son preocupantes. Y el primero tiene que ver con la lenta velocidad de reemplazo. Esto era lo que le mencionaba, que solo hasta 2024 se podría tener una operación completa del 100% de las rutas con otras aerolíneas, pero además una reconfiguración incompleta de las rutas, tanto domésticas como internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hoy Avianca tiene, le voy a dar un ejemplo porque no es que sea así, 10 rutas a Medellín, puede que solamente queden una nueva aerolínea con las rutas que tenía Avianca, pero solo con 5 de las que tenía, Ujú. porque Sí, o sea, las frecuencias, recuperar las frecuencias sería muy complicado. exacto, las O demorado. frecuencias. Esa reconfiguración sería incompleta, es lo que advierte Fedesarrollo, y además habría una mayor concentración de aerolíneas para vuelos internacionales. Esto pues ya es dependiendo del punto de vista al que usted lo quiera mirar, porque el hecho de que lleguen más aerolíneas internacionales pues es muy bueno para la competencia y para los consumidores, porque entre más oferta haya, pues los precios y las tarifas bajan, pero para la industria nacional sería complicado que haya una mayor concentración de aerolíneas internacionales. Pero lo más grave, Juan Pablo, que ha advertido Fedesarrollo en este estudio, es que las pérdidas totales en materia de PIB, de impuestos y de empleo en un escenario con un ajuste más veloz serían de 10 billones de pesos para el país, y en un escenario con un ajuste más lento serían de 12 billones de pesos solamente en el tema de PIB. ¿Esto qué incluye? Incluye, por ejemplo, el gasto de los viajeros nacionales e internacionales, importaciones y exportaciones aéreas, compras del sector de transporte aéreo, y además a eso hay que sumarle el tema del pago de impuestos que se dejarían de recibir en Colombia en un escenario veloz, 1.8 billones de pesos y 1.5 billones de pesos, y en un escenario más lento 2.2 billones de pesos. Y además los empleados, los que en este momento tiene Avianca, los trabajadores, pues dejarían de recibir una remuneración en un escenario más veloz de 1.8%, y en un escenario más lento esa remuneración que dejarían de recibir es de 2.3 billones de pesos. ¿De dónde saca Fedesarrollo esos 10 billones de pesos, digamos, en un escenario más veloz que se perderían del PIB? Porque es que Avianca es una aerolínea que tiene la mitad, como decíamos anteriormente, la mitad de la operación aérea en Colombia, y eso tiene una cadena económica que mueve muchas cosas, ¿sí? Digamos, la gasolina que tienen que comprar para los aviones, el refrigerio, lo que a usted le venden en el avión,
el tema de los aeropuertos, el comercio que hay en los aeropuertos, los hoteles, todo lo que está encadenado dentro de este sector aéreo, dentro del negocio, pues Avianca tiene la mitad y por eso ellos calculan unas pérdidas de 10 billones de pesos para la economía de aquí al año 2024, Sí. cuando ya se recupere completamente la industria. Por eso, pero Esto esto es si se si quiebra. se quiebra Avianca. Bueno, Exacto, si se quiebra. vámonos Sí, entonces con nuestros invitados para ver qué opinan al respecto. Quiero comenzar saludando al ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Doctor Robledo, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo, a Paola, a Andrea, al exministro Juan Camilo Restrepo y al profesor Jorge Restrepo. Arranco con usted, doctor Robledo. Desde su perspectiva, es imposible, mejor dicho, era absolutamente inconveniente para Colombia dejar que Avianca se quebrara, así que lanzar el salvavidas era sí o sí. Pues mire, yo lo que creo es que ese es un tema pues muy complejo por lo siguiente. A ver, que Avianca se puede quebrar, claro, Avianca se puede quebrar. Y en unas circunstancias normales también se puede quebrar, porque la historia muestra que muchas aerolíneas del mundo se han quebrado. ¿Que queremos que Avianca se quiebre? No, yo creo que no hay ningún colombiano que tenga el nivel de insensatez para levantarse y ponerse a rezar para que Avianca se quiebre. Si usted viera la columna de la derecha en el Facebook Live, vería la cantidad de colombianos que prefieren que se quiebre Avianca. Perdone, lo interrumpo, No, continúe. claro, pero eso se escribe desde la perversidad y desde la irreflexión. Pero una persona sensata no puede querer que Avianca se quiebre porque eso le trae, como bien lo dice Paola, unos enormes tropiezos al país. Pero aquí el tema es, ¿qué hacemos para que Avianca no se quiebre? Y entonces Avianca ha dicho que requiere más o menos 2.000 millones de dólares para poder superar su crisis y haciendo vaca para llegar a esos 2.000 le ha pedido al Estado colombiano que le preste 370 millones de dólares, es decir, 1.5 billones de pesos. Y ahí es donde entran las grandes discusiones, porque es plata no del presidente de la República, no del ministro de Hacienda, es la plata de los colombianos y es nada más ni nada menos que 1.5 billones de pesos que el hecho de prestarlos ya genera problemas, pero adicionalmente el hecho de que se presten y se pierdan porque no se den las garantías suficientes para salvaguardar la plata de los colombianos, sí sería absolutamente lamentable porque en ese evento nos quedaríamos sin el perro y sin el collar, es decir, nos quedaríamos sin la plata los colombianos, pero también sin que Avianca opere en Colombia. Entonces, por eso es que yo creo que muy bueno sería que Avianca no se quiebre, que Avianca siga participando en los mercados, que Avianca preste el servicio aeronáutico en Colombia en la forma en que lo viene prestando. Ojalá vengan más aerolíneas y venga más competencia, pero el tema es que Avianca se consiga la plata en un lugar distinto a el Estado colombiano, como lo están haciendo muchas de las aerolíneas también en el mundo. O que si le presta el Estado colombiano la plata, pues de absoluta garantía de que esa plática no se va a perder porque es la plática de los colombianos, no es la plática del presidente ni del ministro. Sí, doctor Robledo, usted fue superintendente de Industria y Comercio y por ende su fuerte es el tema de la libre competencia y además de la protección a los consumidores. Mostrábamos aquí en estas cifras del tablero, pues que si se va a Avianca o si deja de operar en Colombia, pues son 10 billones de pesos que le dejan de ingresar al Producto Interno Bruto colombiano. Pero mirándolo desde el punto de vista del monopolio que tiene la aerolínea, es bueno que salga de Colombia para que a las personas nos bajen las tarifas, se acaben los abusos, llegue más competencia, se abran los cielos como lo hemos pedido tanto desde hace tiempo. Pues mire, la participación de Avianca en el transporte aéreo colombiano obviamente es de los niveles que usted lo ha advertido, en general es cercano a la mitad, al 50% de participación del mercado. Lo que pasa es que para efectos de competencia el mercado no se analiza como lo analiza Fedesarrollo, porque más allá de la participación global del mercado hay un término que se llama el mercado relevante, y el mercado relevante es cada ruta. Cada ruta hace un mercado, es decir, Bogotá-Armenia, ese es un mercado, Bogotá-Popayán, ahí hay otro mercado relevante. En muchas de las rutas, en algunas de las rutas en Colombia, efectivamente Avianca es monopólico. ¿Qué quiere decir? Que el único que vaya es Avianca. En otras rutas, Avianca es no monopólico,
pero tiene unas obligaciones especiales de comportamiento con el mercado porque tiene posición de dominio, es decir, va Avianca, pero también van otras aerolíneas en una participación en ese mercado relevante menor. Y en otros mercados relevantes, pues Avianca, diríamos, tiene una participación mayoritaria, pero tiene agentes que le compiten. El tema hoy en Colombia de las aerolíneas, cuando yo era superintendente, hicimos los últimos días, lo que pasa es que desgraciadamente el tiempo no nos alcanzó para hacer todo lo que hubiésemos querido hacer, pero en los últimos días íbamos a emprender una investigación contra Avianca por el comportamiento de Avianca en algunas rutas en donde podría estar abusando de su posición de dominio, predando precios. Y lo explico, por ejemplo, en algún momento la ruta Bogotá-Popayán, el tiquete que Avianca, estando solo monopólico en ese mercado, el único que iba a Popayán era Avianca, entonces tenía un precio pues bastante elevado de la tarifa de 800.000 pesos. Ese precio le era atractivo a un competidor, entraba un competidor, bajaba la tarifa a 500.000 y la respuesta inmediata de Avianca para aburrir al competidor y volver a tener el poder monopólico era entonces poner tarifas a precios predatorios por debajo de sus costos de producción, de operación, y ponía una tarifa de 300.000. Y ya con 300.000, quien estaba ingresando al mercado no podía y tenía que irse, y Avianca vuelve y queda monopólico y le clava a los usuarios 800.000. Esa es la investigación que el país debe. Pero obviamente, ya terminó, obviamente muy importante es que en el futuro Colombia cambie la política de participación de las aerolíneas en el mercado doméstico para permitir que existan más alternativas y muchas más a las que hoy hay en Colombia. Eso lo sabe todo Colombia. Y hay que dejar de proteger con las normas a Avianca. Bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, exministro, escriben muchas personas a esta hora, están conectados en el Facebook Live y muchos dicen que se quiebre Avianca, es que no existen más aerolíneas en Colombia, que se vaya Avianca, que les preste su país, que les preste Panamá. Desde su perspectiva, doctor Juan Camilo Restrepo, pensar, imaginar, soñar que se quiebre Avianca, ¿es algo que puede ser viable, que puede ser posible en un país que además está ahorita apostándole a la reactivación en medio de la pandemia? Bueno, buenos días a todos ustedes, al equipo de la W Radio, a los compañeros del panel y a la audiencia. Yo creo que sería muy deseable que Avianca no siguiera quebrada. Es que esta es una claridad que hay que hacer. Avianca estaba quebrada desde antes de entrar en el proceso de concordato en que está. Avianca es una empresa que ya venía muy mal. Avianca es una empresa con patrimonio negativo, es decir, que no vale nada en términos contables. De manera que aquí lo que se está jugando no es si Avianca se quiebra o no, sino si Avianca sale de la quiebra en la que ya venía antes de que se hayan agravado las cosas de la pandemia. Eso es bueno recordarlo de entrada. En segundo lugar, a mí me parece que si en algún asunto se ha podido hacer una sumatoria de explicaciones mal dadas, insuficientemente dadas, es las que ha dado el gobierno con relación a Avianca. Y permítame que explique esto. Desde la primera hora que se observó o que se anunció que se iba a dar el crédito de los 370 millones ya como un hecho. ¿No? Basta, solo estamos a la espera de que le dé la bendición el juez de Nueva York y le damos 370 millones de crédito a un proceso que vale 2.000 millones de dólares según trascendió. Pero entonces todo el mundo se preguntó, ¿y cuáles van a ser las garantías con que va a contar el erario nacional para respaldar ese crédito? Es decir, para que después del muy estrecho plazo, que también se anunció de 18 meses, estos recursos retornen al fisco público. Ahí las preguntas han sido mal respondidas, porque se han dado una serie de informaciones de lo que a primera vista no parecen unas garantías sólidas que le den plena garantía al Estado para recuperar esos recursos. Entre otras cosas, compañías como LifeMiles vinculadas al giro normal de los negocios de Avianca, que si Avianca se va, pues se va la garantía, y en principio debe ser una garantía
que no dependa del albur de la propia compañía. En segundo lugar, a mí me ha llamado mucho la atención que según una investigación que hizo la misma W, el gobierno contrató con una firma llamada Porter en Nueva York un estudio de riesgo sobre el crédito la víspera, subrayo, la víspera de anunciar a los cuatro vientos que le iba a dar el crédito a Bianca. Es decir, esto está, obviamente las conclusiones del estudio de la firma que estudia el crédito no las habían dado en ese momento ni las han dado todavía. Esto es algo tan descabellado como que un banco llame a un cliente y a los cuatro vientos anuncie que le ha dado un crédito, y cuando el cliente sale ya con el anuncio, entonces el gerente del banco llama al comité de créditos para que estudie la capacidad financiera del cliente. Post-mortem. Claro, pero venga, doctor Juan Camilo, Pero perdóneme, déjeme, yo termino, porque estoy enumerando sí. las torpezas que ha habido en los anuncios que ha dado el gobierno. Y el último, que se me hace muy grave, que no ha tenido ninguna respuesta hasta el momento, es que según se ha documentado, en la Bolsa de Bogotá, bolsa que está en mora de suspender la cotización de Avianca desde hace tiempo, si no lo ha hecho, porque en la Bolsa de Valores no se deben cotizar acciones con patrimonio negativo. En la Bolsa de Bogotá, en los días anteriores a que se anunciara la disposición del gobierno a dar el crédito, hubo millonarias transacciones que denotan a ojos vistas que hubo uso de información privilegiada. Es decir, gente que sabía que venía el anuncio del crédito y se apresuró para hacer transacciones en bolsa, hicieron subir las cotizaciones. Eso se llama uso de información privilegiada. Y ese es un delito en Colombia. Y no ha hecho nada la Bolsa de Valores, no ha hecho nada el Comité de Autorregulación que allá tiene. Y todo muestra que hubo uso de información privilegiada. Entonces ha sido una cadena de malos anuncios, peores informaciones que se me hacen que han colocado a Bianca, pues como se dice en lenguaje aeronáutica, entre vientos cruzados muy peligrosos. Ahora, que Avianca siga quebrada o no, que creo que es una preocupación, sí, ojalá superara la quiebra en la que ya está, ojalá. Pero si esto se va a hacer con un componente de crédito del Estado, lo menos que se puede pedir es que ese crédito esté sólidamente respaldado. Sí. Doctor Y Juan Camilo, finalmente, no se debe olvidar en esta discusión que el mundo está lleno hoy en día de oferta y de sobreoferta de aviones. Yo no sé de dónde saca Fedesarrollo o qué metodología hace para llegar a esos cálculos. es que yo quiero detenerme en eso. Perdóneme, doctor Juan Camilo. ¿Usted ve que estas perspectivas que traza Fedesarrollo, en donde señala que nos demoraríamos, imagínese, casi un lustro en recuperar la capacidad aérea de frecuencias, rutas y demás del país, falta, digamos, no es real que esto podría recuperarse tal vez más rápido de otra manera? Es que el escenario de desarrollo es más o menos el siguiente. Ellos dicen, supongamos que se quiebra Avianca y que a partir de ese momento Colombia entra en un estatus parecido a una Corea del Norte. No vuelve a haber viajes, no vuelve a haber aviones, no vuelve a haber conectividad. Entonces, claro, eso lo multiplican por 4 o 5 años y les da 12 billones. Pero eso es lo que quería decir. El mundo está lleno hoy de sobreoferta de aviones y de empresas con un gran apetito de trabajar un mercado importante como el de Colombia. De manera que, en gracia de discusión, Avianca se quiebra. Avianca no es dueña de esos aviones que tiene, no es sino volverlos a pintar. Y usted tiene en 1 o 2 meses aquí compañías de primera categoría ofreciendo una conectividad aérea muy buena. De manera que lo de Fedesarrollo puede tener fundamento, pero en un escenario de Corea del Norte, que no volvemos a tener viajes, que no tenemos conectividad. Eso, pues sí, le debe dar multiplicado por 4 o 5 años 12 billones de pesos. Además, han dado unos datos equivocadísimos. El gobierno salió a decir que si se quebraba Avianca, repito, si sigue quebrada, se perdían 500.000 empleos. Tuvieron que salir a recoger y antier ya dijeron, no son 500.000, son 160.000, entre directos e indirectos. Esto ha estado rodeado de mucha torpeza en la información, que ha comprometido
la viabilidad y la transparencia de esta operación. Una cosa, Juan Camilo, simplemente para completarle a usted una idea en 10 segundos, es que el manejo de la información del gobierno ha sido tan desastrosa que el propio Procurador General de la Nación ha salido a decir en varias oportunidades que le hizo unas preguntas al gobierno sobre el tema de Avianca y el gobierno no se ha dignado ni siquiera a contestarle al Procurador General de la Nación. Eso parecería estar como en el mundo de que entre menos contemos es mejor, porque entre más contemos, pues más nubarrones hay sobre la posibilidad de ejecutar el préstamo, y eso huele muy mal, eso huele a cadáver en la medida en que no están dando la información correcta a la gente. Y vea que el doctor Juan Camilo Restrepo, Juan Pablo, habla que Avianca no es dueña de los aviones, pero ahí vuelvo al informe de Fedesarrollo que asegura que pues las otras aerolíneas tampoco tienen aviones o no tienen la cantidad de aviones que tiene Avianca y que para ellas va a ser difícil comprar más, pero además hablamos del tema de carga en el que Avianca también tiene un peso muy importante, y es que las rutas, hay que garantizar una seguridad de las rutas que tienen en este momento para las exportaciones colombianas, y eso también implicaría unos trámites complejos para las otras aerolíneas. Todo esto es lo que documenta Fedesarrollo en este informe, y sobre eso le quiero preguntar a Jorge Restrepo, el profesor analista económico de la Universidad Javeriana también, pues ¿cómo ve usted este escenario en el que nos dicen que solo hasta 2024 se puede recuperar la industria aérea si es que Avianca deja de operar? Gracias, Paola, y un saludo al doctor Juan Camilo Restrepo y al doctor Robledo, y claro, a ustedes en la mesa, Juan Pablo, Andrea y Paola. Pues yo creo que estamos olvidando las circunstancias en las que el gobierno está estructurando esta operación. Digamos, yo no tengo por qué defender, ni voy a defender la manera en la que ha hecho el gobierno. Lo que yo sí creo es que tenemos que considerar la conveniencia de que tengamos una aerolínea prestando el servicio en una escala parcial, por lo menos, al que prestaba en enero, febrero, Avianca. Colombia básicamente no puede vivir sin la operación de ese 50% que usted estaba mencionando de transporte aéreo de carga y de pasajeros que prestaba Avianca. La proposición, a mí me parece, es más bien, podemos tener una economía con el nivel de producción y de encadenamientos y de empleo que tenía en enero, febrero Colombia sin Avianca, y la respuesta es que no. Es decir, este es un servicio público esencial, no solamente el transporte de pasajeros, sino también el de carga, que necesitamos una empresa que lo preste en la escala que lo venía prestando antes, por lo menos en esa escala o en una porción importante de esa escala. ¿Cuánto nos cuesta eso? Si nos cuesta 350 millones de dólares, pues busquemos, y digo nos cuesta a la nación, a Colombia, al Tesoro Nacional. Si lo que nos cuesta es eso, busquemos la mejor manera de poder contribuir a la financiación de esa empresa. Por otra parte, yo me atrevería a decir, doctor Juan Camilo Restrepo, llevándole la contraria, que no es tan fácil sustituir y conseguir quien preste empresarialmente esos servicios de transporte aéreo, ni siquiera, por ejemplo, contratando esas rutas o la prestación de un servicio mínimo en esas rutas. No creo que sea tan fácil encontrar una alternativa a la que es contribuir a ese servicio. De manera que yo creo que si bien no hay una alternativa libre de riesgo, es decir, no hay una garantía plena como la que ustedes piden para este tipo de operación financiera, yo creo que lo que estamos encontrando es que probablemente sí se puede contribuir y conseguir una operación con un riesgo mínimo. Ahora, yo no veo que exista ninguna otra empresa que nos pueda dar una garantía en esa, como la que está ofreciendo en este momento Avianca. Habrá que ver, fíjense ustedes que también le sucedió a LAN, que el acuerdo que había llevado ante los jueces de bancarrota en los Estados Unidos también se cayó. De manera que yo esperaría hasta que Avianca pueda llevar un paquete completo de financiación por esos 2.000 millones de dólares ante el juez y ver si ese acuerdo se sostiene en las cortes en Nueva York.
Ex superintendente Pablo Felipe Robledo. También interpretando lo que dice el exministro Restrepo, es que esa pregunta de por qué no se puede quebrar Avianca o permanecer en la quiebra Avianca y el informe de desarrollo es como una camisa de fuerza, entonces que necesariamente se tiene que ayudar por parte del gobierno, necesariamente se tiene que hacer ese desembolso de ese préstamo y equiparándolo sobre todo o más bien justificando que también el transporte es esencial y que eso no puede frenar. Esto no blinda a Avianca para que continúe siendo un monopolio, si bien hay que rescatar a las empresas que se puedan en medio de esta crisis también, eso no sería darle privilegios a una empresa que entonces por ningún motivo puede ser tocada o puede pedírsele explicaciones o que tenga un filtro más riguroso a la hora de darle un salvavidas. Si Avianca se queda en el mercado, que es lo que queremos, es que incluso quienes nos estamos oponiendo a que no se desembolse el crédito, queremos que Avianca no se quiebre y que Avianca siga. Ahora, con Avianca o sin Avianca, el país tiene que dejar de consentir desde el punto de vista regulatorio a una aerolínea como Avianca, porque eso a lo único que ha llevado es, lo que le digo, a que tenga unos monopolios en unas rutas, unas posiciones de dominio con posibilidad pues fáctica, no jurídica, de abusar de ellas, y hay que buscar más competencia, y Avianca debería tener mucho más competencia para beneficio de todos los consumidores en muchos de sus mercados, en muchas de sus rutas, pero por ahora, por ahora yo lo que creo es que la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de competencia tienen que ponerle los ojos encima a Avianca, claro. Y las normas regulatorias de cielos abiertos tienen que llegar algún día a Colombia para que puedan venir más fácilmente más aerolíneas. Pero el tema fundamental acá es, Avianca necesita $2.000 millones. Le está pidiendo en una vaca al Estado colombiano 370. Y entonces uno dice, bueno, supongamos que vamos a tomar la decisión de prestarle a Avianca esa plata. ¿Cuál es la seguridad? Es que permítame, porque yo quiero, doctor Pablo Felipe, hacerle esa pregunta o trasladársela a Jorge Restrepo. ¿Usted sí considera que, teniendo en cuenta cómo quedó aporreado el transporte aéreo después de esta pandemia, que además tardará en recuperarse porque poco a poco se van reactivando los vuelos, pero no a la misma velocidad? Pero además Avianca ya venía quebrada, nos lo dice Juan Camilo Restrepo. ¿Se están dando las condiciones o están dadas las condiciones para que haya una recuperación real de la aerolínea que garantice no solamente el pago de la deuda, sino la supervivencia de la misma? Déjeme ponérselo de otra manera para responderle, Juan Pablo, y es que si no se le presta esa plata a Avianca, lo que sucede es que se pierde los impuestos que tiene por pagar a Avianca, que probablemente son mayores a esos 370 millones de dólares, se pierde los impuestos futuros que recibiría Avianca en el futuro, y me refiero no solamente a impuestos sobre las utilidades, o más bien, no me refiero a impuestos sobre las utilidades, sino a lo que paga, por ejemplo, por impuesto de industria y comercio de IVA Avianca, además de los pagos que hace por la prestación o por la utilización de la infraestructura de aeronáutica que presta Avianca, y eso significaría unas pérdidas mayores. Pero ahora, hay un punto muy importante, y es que el transporte aéreo es un insumo que es necesario para la operación de muchos otros sectores en la economía. Es necesario para la producción. Es decir, si no sigue la operación de Avianca, incluso en niveles menores, esto significaría una recuperación lentísima, mucho más lenta, que tendría un impacto macroeconómico sobre el país. Y permítame, Juan Pablo, referirme a la pregunta que le hacía Andrea al doctor Robledo, en el sentido de la competencia. Si Avianca desaparece, lo que sucedería es que tendríamos incluso una concentración mayor de los operadores aéreos que quedarían prestando el servicio en el país. Es decir, ahí sí que entraríamos en una situación de mayor concentración, de mucho más monopolio, con unos precios altísimos, porque no podríamos regular esos precios. No hay peor servicio que el que no se puede pagar, y no hay precio más alto que el de un bien que no se puede comprar.
Claro, y es importante ahí aclarar, profesor Restrepo, que este estudio que estamos presentando es de FEDesarrollo, que es un centro de investigaciones económicas muy importante en el país, pero es independiente del gobierno. Juan Sí. Pablo, no es una camisa de fuerza, no es un argumento que el gobierno esté utilizando para Es un análisis. desembolsarle la plata a Bianca, es un análisis de la industria del transporte aéreo y además a raíz de la pandemia del coronavirus en Colombia. Ellos hablan de 10 billones de pesos en pérdidas si se va a Bianca, y esto equivale al 1% del PIB a hoy de Colombia, y pues si es mucho o es poco, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. La última pregunta que le quiero hacer y rápidamente al doctor Restrepo es precisamente eso. ¿Esos 10 billones de pesos se pueden recuperar con la entrada de otras aerolíneas o definitivamente son 10 billones de pesos que solo Avianca puede entregarle al PIB colombiano? Un poco lo que yo decía antes es que se necesita tiempo para construir una empresa como Avianca. Esto no es una proposición, perdón, exministro Restrepo, de pintar los aviones. Es difícil conseguir pilotos, es difícil conseguir los slots, es difícil conseguir la operación aérea y todo el encadenamiento de insumo y producto. Ahora, puede que haya alternativas. Yo he sostenido de tiempo atrás que lo que se podría hacer, en vez de darle la plata al proceso de reestructuración a través de un crédito, es que se contrate a través de subastas con diferentes aerolíneas la prestación de esas rutas. En particular, eso podría servir para reducir los problemas de competencia que existen en muchas rutas donde hay 1 o 2 frecuencias al día, como las que mencionaba el superintendente, ex superintendente Robledo antes. A nuestros invitados, al exministro Juan Camilo Restrepo, al ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo y al profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a tratar de ver desde distintas perspectivas este informe y sobre todo el futuro de una aerolínea que por supuesto conecta al país, pero que hoy es el centro de una polémica. 1:43, sigue la W, una pausa, volvemos, hay más información, más invitados y se alistan Hernán Peláez y Martín de Francisco con fútbol y algo más, ya volvemos.